Hola, queridos amigos y seguidores. Hoy traemos una noticia conmovedora que sin duda tocará el corazón de todos. Tras la dolorosa pérdida de Rabí Pérez, un verdadero ícono que marcó generaciones con su música, su representante decidió finalmente romper el silencio. En una entrevista exclusiva, compartió revelaciones inéditas y emocionantes sobre los últimos días del cantante, revelando verdades que hasta entonces permanecían ocultas. Sus palabras sorprendieron al mundo artístico y dejaron a los fans del merengue en estado de shock. ¿Qué ocultaba Rabí? ¿Por qué su representante decidió hablar solo ahora? Conozcan todos los detalles de esta impresionante historia. La fatídica noche del 8 de abril de 2025 parecía ser solo otro gran momento en la brillante trayectoria de Rabí Pérez. La famosa discoteca Headset, en Santo Domingo, estaba completamente llena de fanáticos. Las entradas estaban agotadas desde hacía semanas y alrededor de 1000 personas colmaban el lugar con emoción y expectativa para ver de cerca al maestro del merengue, quien, a pesar de su larga carrera, seguía cautivando multitudes con su carisma y energía. El ambiente era de pura celebración, familias, parejas, admiradores de toda la vida, todos unidos por el contagioso sonido de sus canciones. Como siempre, Rabí entregaba su alma en el escenario, con una presencia imponente y una voz potente que llenaba cada rincón. Nunca vi la Headset tan llena. Era imposible caminar sin tropezar con alguien, relató Carlos Mendoza, barman presente aquella noche. Rabí estaba especialmente animado, interactuando con el público y provocando risas con sus bromas. Pero todo cambió alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando, en el punto culminante del show y mientras emocionaba al público con Volveré, un ruido ensordecedor interrumpió la fiesta. En segundos, gritos desesperados invadieron el lugar. El techo de la discoteca comenzó a derrumbarse sobre la multitud. Primero escuchamos un crujido, como si algo se rompiera, contó María Fernández, una de las sobrevivientes. Luego empezaron a caer pedazos del techo. En un instante, la alegría se transformó en pánico. Una espesa nube de polvo cubrió todo, dificultando la visión a pocos centímetros. Las personas intentaban escapar en medio del caos, mientras estructuras metálicas y bloques de concreto se desplomaban a su alrededor. Fernando Soto Pérez, encargado de la producción esa noche, describió la escena como una verdadera pesadilla. Vi todo el escenario desaparecer bajo toneladas de escombros. Gente llorando, pidiendo ayuda, otros completamente inmóviles. Lo que era una pista de baile se convirtió en un escenario de horror, con hierro retorcido, vidrios rotos y cuerpos atrapados. Las familias se separaron, los amigos perdieron contacto, y el sonido alegre se transformó en un zumbido estático mezclado con gritos. Uno de los primeros socorristas en llegar dijo, no se podía distinguir dónde empezaba el escenario y dónde estaba el público. Todo era ruina. Las luces de emergencia casi no funcionaban, lo que dificultaba aún más los rescates. En medio del caos, nadie sabía con certeza dónde estaba Rabí Pérez. Algunos decían haberlo visto salir rápidamente por una salida de emergencia antes del colapso, otros afirmaban que aún estaba en el escenario cuando ocurrió. Las ambulancias llegaban una tras otra, y las autoridades intentaban organizar los rescates. Una pregunta no salía de la mente de todos. ¿Cómo reaccionaría el artista que enfrentó tantos desafíos ante una tragedia que afectaba no solo a él, sino a sus fans más fieles? Fernando Soto, más que representante, era un amigo íntimo de Rabí desde hace décadas, y fue él quien reveló lo que ocurrió detrás del escenario aquella trágica noche. 2 días después de la tragedia, apareció en televisión para dar un testimonio exclusivo y conmovedor. Conocido por su discreción, se mostró visiblemente afectado ante las cámaras de Univisión. Rabí no debió haber subido al escenario, comenzó Fernando con la voz quebrada por la emoción. Se había lastimado la pierna, la misma que había sido lesionada en un accidente durante su juventud. Se cayó en el baño de su casa días antes del show. Los médicos le recomendaron reposo absoluto. El relato mostró un lado poco conocido de Rabí, su determinación de no decepcionar a sus fans, incluso con dolor. Fernando reveló que todo el equipo intentó convencerlo de cancelar la presentación, pero el cantante fue firme. Fernando, esa gente vino a verme. La banda necesita trabajar. No voy a faltar por un dolorcito, me dijo, recordó el representante entre lágrimas.
Ese era Rabí. Pensaba primero en los demás. Durante la entrevista conducida por Carla Martínez, Fernando tuvo dificultades para contener la emoción. Al ser preguntado sobre los momentos posteriores al colapso, describió escenas que aún lo atormentan. Fue un infierno. Todo oscureció, un polvo sofocante, nadie podía respirar. Gritábamos nombres, tratando de encontrar a los demás, músicos, equipo, Rabí, pero nadie respondía. Uno de los momentos más dolorosos fue la confusión en las horas posteriores. Circulaban informaciones contradictorias sobre el paradero de Rabí. Decían que estaba en el hospital, otros que había salido ileso por los fondos, contó Fernando, con voz temblorosa. Teníamos esperanza. Pasó horas llamando a todos los hospitales de la ciudad, sin encontrar ninguna pista. La confirmación llegó solo la mañana siguiente. Fernando fue llamado al Instituto Nacional de Patología Forense para reconocer el cuerpo. Al recordar ese momento, su expresión se llenó de dolor. Rabí no era solo mi cliente. Era mi hermano. Vivimos esta travesía juntos. Compartimos sueños, victorias y derrotas. Verlo en esa camilla fue como perder una parte de mí. La entrevista rápidamente se volvió viral en redes sociales y mostró, además de los tristes acontecimientos, la profunda conexión entre artista y representante, una amistad que iba mucho más allá del escenario. La última imagen que tengo de él es sonriendo al público, segundos antes de que todo colapsara, concluyó Fernando. A pesar de la tragedia, Rabí estaba haciendo lo que más amaba. Y eso, por más doloroso que sea, consuela el corazón de quienes lo conocieron de verdad. No olvides activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Mientras la República Dominicana aún intentaba asimilar la pérdida de Rabí Pérez, otra cuestión comenzaba a cobrar relevancia: ¿qué provocó el colapso de la discoteca Jet Set? Las investigaciones estaban en su fase inicial y muchos hechos seguían sin esclarecerse, mientras los equipos de rescate trabajaban entre los escombros. Paralelamente, surgía una ola de desinformación sobre el paradero de Rabí. En redes sociales, un influencer afirmó falsamente que el cantante había sido rescatado con vida, acompañando la publicación con una foto antigua fuera de contexto. La noticia se viralizó rápidamente, llevando a familiares desesperados a buscarlo en hospitales, sin éxito. Al mismo tiempo, surgían testimonios de supuestos testigos, como el de Juan Méndez, quien aseguró haber visto a Rabí con vida, aunque luego se comprobó que no estaba en el lugar del accidente. Sin embargo, 3 rescatistas afirmaron haber escuchado una voz cantando bajo los escombros, una voz que creían ser la de Rabí, y que, al seguir el sonido, encontraron a sobrevivientes. Esto generó una ola de esperanza, con transmisiones en vivo celebrando el supuesto milagro. La verdad, sin embargo, llegó a través de un comunicado oficial. Rabí Pérez había fallecido durante la madrugada debido a heridas graves. Su cuerpo fue uno de los primeros en ser rescatado, pero no sobrevivió. La confirmación de su muerte convirtió la euforia nacional en un profundo duelo. Mientras el país lloraba, otra historia dramática se desarrollaba. Zulinka Pérez, hija de Rabí y corista de la banda, estaba en el escenario en el momento del colapso. Sobrevivió gracias al acto heroico de su esposo, Rafael Mendoza, quien la protegió con su propio cuerpo, aunque resultó gravemente herido. Rafael permanecía hospitalizado y necesitaría someterse a varias cirugías, con posibilidades de recuperación, aunque su regreso a los escenarios seguía siendo incierto. No todos corrieron con la misma suerte. El saxofonista Luis Emilio Solís falleció en el lugar, siendo recordado como un pilar de la banda. Otros músicos resultaron heridos, pero sobrevivieron. En un gesto conmovedor, los integrantes se reunieron en el hospital para apoyar a Zulinka, compartiendo el luto y la esperanza. 3 semanas antes de la tragedia, la discoteca había sido notificada sobre problemas estructurales, un dato que reavivó el debate sobre negligencia. Ya en casa, Zulinka concedió una entrevista emotiva, recordando los últimos momentos con su padre. Relató cómo, minutos antes del colapso, él la llamó para cantar juntos, como hacían cuando ella era niña, y la abrazó como si presintiera algo. El derrumbe ocurrió poco después, en un escenario de caos y dolor que hoy permanece vivo en la memoria de los sobrevivientes y de toda una nación. 2. Parte.
Durante lo que prometía ser solo otra noche de fiesta y música, la República Dominicana fue sorprendida por una tragedia devastadora. La reconocida discoteca Jet Set colapsó de forma repentina, dejando a su paso destrucción, sufrimiento y una serie de interrogantes. Mientras las autoridades comenzaban las investigaciones para entender las causas del colapso, los rumores y las informaciones contradictorias se propagaban rápidamente en las redes sociales, especialmente en torno al paradero del cantante Rabí Pérez, ícono del merengue. Algunos influenciadores llegaron a anunciar que había sido rescatado con vida, alimentando una esperanza que pronto sería desmentida. Familiares y periodistas acudieron desesperadamente a los hospitales en busca de confirmación, pero solo encontraron silencio e incertidumbre. En medio del caos, surgieron relatos conmovedores, como el de los rescatistas que aseguraban haber escuchado a Rabí cantando entre los escombros, ayudándolos a ubicar a otras víctimas. Por un momento, muchos creyeron en un milagro. Sin embargo, un comunicado oficial puso fin a las especulaciones. Rabí Pérez no resistió a las graves heridas y falleció poco después del rescate, víctima de traumatismo cráneoencefálico y hemorragia interna. El país se sumió en la conmoción, y las redes sociales, que antes celebraban su aparente supervivencia, se convirtieron en un espacio de homenajes y luto. Paralelamente, salieron a la luz otras historias emotivas. Zulinka Pérez, hija de Rabí y también cantante, estaba en el escenario junto a su padre en el momento del derrumbe. Sobrevivió gracias al acto heroico de su esposo, el guitarrista Rafael Mendoza, quien al percatarse del peligro, la protegió con su propio cuerpo. Rafael sufrió heridas graves y permanece en recuperación, con un futuro artístico aún incierto. La tragedia también cobró la vida del saxofonista Luis Emilio Solís, considerado una enciclopedia viviente de la banda. Otros miembros sufrieron lesiones de diversa gravedad, pero lograron sobrevivir, llevando consigo no solo las marcas físicas del accidente, sino también el profundo dolor emocional por la pérdida del líder y de un compañero muy querido. En señal de unidad, los músicos permanecieron al lado de Zulinka, quien ahora enfrenta el duelo por su padre y la angustia por el estado de salud de su esposo. Días después del accidente, Zulinka compartió, aún visiblemente afectada, sus recuerdos de los últimos momentos con Rabí. Recordó que él estaba especialmente feliz esa noche, y que minutos antes del derrumbe, la llamó para cantar juntos una parte especial de la canción, como solían hacer en casa. Un gesto que parecía cotidiano, pero que hoy tiene un significado profundo y desgarrador. Mientras la nación llora la pérdida de uno de sus más grandes artistas, las investigaciones revelaron un dato perturbador. La discoteca ya había sido advertida sobre problemas estructurales semanas antes de la tragedia. Una catástrofe que podría haberse evitado si la negligencia no hubiese prevalecido sobre la responsabilidad. Durante lo que prometía ser solo otra noche de fiesta y música, la República Dominicana fue sorprendida por una tragedia devastadora. La reconocida discoteca Jet Set colapsó de forma repentina, dejando a su paso destrucción, sufrimiento y una serie de interrogantes. Mientras las autoridades comenzaban las investigaciones para entender las causas del colapso, los rumores y las informaciones contradictorias se propagaban rápidamente en las redes sociales, especialmente en torno al paradero del cantante Rabí Pérez, ícono del merengue. Algunos influenciadores llegaron a anunciar que había sido rescatado con vida, alimentando una esperanza que pronto sería desmentida. Familiares y periodistas acudieron desesperadamente a los hospitales en busca de confirmación, pero solo encontraron silencio e incertidumbre. En medio del caos, surgieron relatos conmovedores, como el de los rescatistas que aseguraban haber escuchado a Rabí cantando entre los escombros, ayudándolos a ubicar a otras víctimas. Por un momento, muchos creyeron en un milagro. Sin embargo, un comunicado oficial puso fin a las especulaciones. Rabí Pérez no resistió a las graves heridas y falleció poco después del rescate, víctima de traumatismo cráneoencefálico y hemorragia interna. El país se sumió en la conmoción, y las redes sociales, que antes celebraban su aparente supervivencia, se convirtieron en un espacio de homenajes y luto. Paralelamente, salieron a la luz otras historias emotivas. Zulinka Pérez, hija de Rabí y también cantante, estaba en el escenario junto a su padre en el momento del derrumbe. Sobrevivió gracias al acto heroico de su esposo, el guitarrista Rafael Mendoza, quien al percatarse del peligro, la protegió con su propio cuerpo. Rafael sufrió heridas graves y permanece en recuperación, con un futuro artístico aún incierto.
La tragedia también cobró la vida del saxofonista Luis Emilio Solís, considerado una enciclopedia viviente de la banda. Otros miembros sufrieron lesiones de diversa gravedad, pero lograron sobrevivir, llevando consigo no solo las marcas físicas del accidente, sino también el profundo dolor emocional por la pérdida del líder y de un compañero muy querido. En señal de unidad, los músicos permanecieron al lado de Zulinka, quien ahora enfrenta el duelo por su padre y la angustia por el estado de salud de su esposo. Días después del accidente, Zulinka compartió, aún visiblemente afectada, sus recuerdos de los últimos momentos con Rabí. Recordó que él estaba especialmente feliz esa noche, y que minutos antes del derrumbe, la llamó para cantar juntos una parte especial de la canción, como solían hacer en casa. Un gesto que parecía cotidiano, pero que hoy tiene un significado profundo y desgarrador. Mientras la nación llora la pérdida de uno de sus más grandes artistas, las investigaciones revelaron un dato perturbador. La discoteca ya había sido advertida sobre problemas estructurales semanas antes de la tragedia. Una catástrofe que podría haberse evitado si la negligencia no hubiese prevalecido sobre la responsabilidad. Zulinka Pérez, visiblemente emocionada, contó que, al darse cuenta de que la estructura del lugar comenzaba a ceder con más intensidad, solo tuvo tiempo de gritar papá antes de ser golpeada y quedar parcialmente sepultada por escombros. Sentí algo pesado en las piernas, no podía moverme, había tanto polvo que apenas podíamos respirar, relató. Escuchó a su esposo, Rafael Mendoza, gritar su nombre, él ya estaba herido, pero seguía intentando alcanzarla. Rafael, a pesar de tener los brazos fracturados, sostuvo una estructura metálica que amenazaba con caer sobre ella. El rescate de Zulinka solo fue posible gracias al esfuerzo de él y de un bombero civil que estaba entre el público como fanático, Antonio Ramírez, quien, aunque estaba de descanso, utilizó sus conocimientos para ayudarla, arrastrándose por un pequeño espacio para sacarla de los escombros. Ella afirmó que les debe la vida a los dos. Al ser preguntada sobre la última vez que vio a su padre, Zulinka cerró los ojos como quien intenta guardar una imagen preciosa. Él estaba cantando. Incluso cuando todo comenzó a derrumbarse, no dejó de cantar. Lo último que escuché fue su voz, la misma que arrulló toda mi infancia. La entrevista tuvo que ser interrumpida varias veces para que pudiera recomponerse. Al final, hizo un llamado a los fans, no lo recuerden en ese momento de caos. Recuérdelo por su sonrisa, por su música, por la alegría que siempre quiso compartir. Mientras tanto, crecían las dudas sobre la estructura de la discoteca Jet Set. Especialmente después de que salieran a la luz documentos que mostraban que el lugar había sido multado por irregularidades solo 2 meses antes de la tragedia. A medida que la lista oficial de víctimas se iba publicando, la conmoción crecía con la revelación de nombres influyentes entre los muertos. Lo que comenzó como un desastre local se convirtió en luto nacional. Entre las víctimas estaba Nelcy Cruz, gobernadora de la provincia de Montecristi y hermana del jugador de béisbol Nelson Cruz. Nelcy había viajado a Santo Domingo para asistir al concierto de Rabí Pérez, de quien era fan desde joven. Un detalle conmovedor fue revelado por el propio presidente Luis Abinader. Nelcy me llamó aún bajo los escombros, no para pedir ayuda para ella, sino para las otras víctimas. Sus últimas palabras fueron sobre los niños que estaban cerca. Otro nombre conocido entre los fallecidos fue Octavio Dotel, exjugador de béisbol con una carrera sólida en las grandes ligas. Asiduo visitante de la discoteca, estaba acompañado de su esposa, quien sobrevivió con heridas moderadas. Pedro Martínez, otra leyenda del deporte, escribió en las redes: hoy el cielo gana un gran lanzador y un mejor bailarín de merengue. La conmoción cruzó fronteras con mensajes de solidaridad desde toda América Latina. En la República Dominicana, se decretaron 3 días de luto nacional con banderas a media asta. La comunidad artística se manifestó fuertemente. Mili Quesada, la reina del merengue, publicó una foto antigua con Rabí Pérez y escribió: hoy no perdimos solo a un colega, perdimos una parte fundamental de nuestra identidad musical. Rabí no cantaba merengue. Él era el merengue. Juan Luis Guerra escribió una carta abierta: tu voz nunca será silenciada mientras haya un dominicano dispuesto a cantarla. Sergio Vargas compartió un video de una presentación conjunta: Dios se llevó una de las voces más poderosas que ha resonado en nuestra isla. Parte de mí también se fue esa noche.
Las radios comenzaron a tocar exclusivamente canciones de Rabí Pérez, y altares improvisados aparecieron en las calles, donde personas de todas las edades se reunían para cantar sus éxitos en vigilias conmovedoras. El gobierno creó una comisión independiente para investigar el caso, especialmente debido a los rumores de que la tragedia podría haberse evitado si las advertencias previas sobre la estructura del lugar se hubieran tomado en serio. El presidente Abinader, visiblemente afectado, acudió al lugar inmediatamente después de la tragedia, acompañando los trabajos de rescate durante más de 48 horas. Entre los escombros, ayudó a pasar cubos en una cadena humana formada espontáneamente. Luego convocó una reunión de emergencia con su gabinete, decretando luto oficial y la suspensión de eventos festivos. Este no es momento para celebrar, sino para unir esfuerzos y consolar a las familias, declaró en un pronunciamiento. Además de las medidas simbólicas, el gobierno creó un fondo especial para cubrir los gastos médicos y funerarios, y ofrecer apoyo psicológico a las víctimas y familiares. Los hospitales públicos recibieron refuerzos y se estableció una línea directa para brindar información sobre los heridos. Durante una visita al Hospital Dr. Darío Contreras, donde se encontraba internado Rafael Mendoza, el presidente tuvo un encuentro privado con su Linca. Testigos relataron un momento de gran emoción. Al salir, Abinader declaró: "El arte dominicano está de luto, pero Rabí ahora es eterno. Su voz seguirá resonando en nuestras plazas, calles y corazones. El mejor tributo que podemos hacer es asegurarnos de que tragedias como esta no se repitan". Durante una sesión especial del Congreso Nacional, se presentó un proyecto de ley apodado Ley Pérez, con el objetivo de actualizar las normas de seguridad en espacios destinados a espectáculos. La propuesta establece inspecciones obligatorias cada 3 meses, con resultados accesibles al público, además de sanciones más severas para los establecimientos que no cumplan con las normativas. El presidente enfatizó que, aunque no se puedan recuperar las vidas perdidas, es fundamental actuar para prevenir nuevas tragedias. El proyecto recibió apoyo inmediato de todas las bancadas, marcando un raro momento de consenso político. Al mismo tiempo, el Ministerio Público inició una investigación penal sobre el colapso de la discoteca Jet Set. Información filtrada sugiere que los propietarios habrían ignorado al menos 3 notificaciones sobre problemas estructurales en los meses previos al accidente, lo que generó cuestionamientos sobre si la tragedia podría haberse evitado. Reconocida como uno de los lugares más prestigiosos de Santo Domingo, la Jet Set era escenario de importantes presentaciones musicales. Su propietario, Antonio Espilac, permaneció en silencio durante las primeras 36 horas tras el suceso, lo que provocó críticas y especulaciones. Posteriormente, publicó un mensaje en redes sociales expresando su pesar y su disposición a colaborar con las investigaciones, aunque continuó recibiendo acusaciones de negligencia por parte del público. Investigaciones periodísticas revelaron que el local había sido sometido a una reforma importante solo 4 meses antes del accidente, incluyendo modificaciones en el techo para instalar nuevos equipos. Aunque el proyecto original había sido aprobado, la versión final de la obra no fue sometida a la inspección obligatoria del Cuerpo de Bomberos. La última inspección completa había sido realizada casi un año antes de la reforma. Un equipo técnico fue asignado para determinar las causas del colapso, considerando como principales hipótesis tanto errores en el diseño del proyecto como fallas en la ejecución de la obra. Se recolectaron materiales para su análisis, mientras testimonios de exempleados indicaban que hubo presión para acelerar los trabajos a fin de reabrir a tiempo para la temporada alta, lo que llevó a omitir etapas importantes. Algunos relataron haber notado grietas en el techo semanas antes del accidente, las cuales habrían sido ignoradas por la gerencia. La policía comenzó a interrogar a los responsables de la obra, y el Ministerio Público declaró que, si se confirma la negligencia, los implicados podrían enfrentar cargos por homicidio culposo múltiple, delito que contempla penas de hasta 10 años de prisión. Mientras avanzaban las investigaciones, el país se preparaba para rendir homenaje a Rabí Pérez, una de las víctimas de la tragedia. El gobierno anunció un funeral con honores de Estado, en una ceremonia pública que prometía congregar a multitudes y figuras destacadas. Rabí Pérez, también conocido cariñosamente como L.V. Pérez, dejó una huella profunda en varias generaciones con su música, que aún resuena con fuerza en las calles de Santo Domingo, en las radios, en las celebraciones familiares y en el corazón del pueblo dominicano. Tras su fallecimiento,
Fue reconocido oficialmente como uno de los grandes nombres eternos de la música latina, junto a leyendas como Joseito Mateo, Johnny Ventura y Johnny Pacheco. Más que un simple cantante, Rabí se convirtió en un verdadero símbolo cultural y de identidad nacional. Su voz sigue viva, especialmente en canciones como Volveré y Cobarde, que aún emocionan y conectan con el público de forma intensa y actual. Después de la tragedia que le costó la vida, el interés por su obra creció enormemente. Las reproducciones en las plataformas digitales se dispararon, superando incluso los números de sus años de mayor éxito. Jóvenes que conocían poco de su trabajo empezaron a explorar su repertorio, descubriendo no solo los grandes éxitos, sino también canciones menos conocidas. Radios de distintos países le rindieron homenajes especiales, repasando las distintas etapas de su carrera, desde sus inicios con Wilfrido Vargas hasta sus experimentaciones más recientes. Rabí siempre fue admirado por su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. Combinaba tradición e innovación, algo que, como señaló Emilio Estefan, es poco común en el mundo de la música. Para muchos que vivieron la época dorada del merengue en las décadas de 1980 y 1990, Rabí era mucho más que un artista. Era la banda sonora de momentos inolvidables, enamoramientos, bodas, nacimientos. Un ejemplo emotivo es el de Manuel Suárez, un taxista que recuerda haber escuchado Tú vas a volar cuando nació su hija en 1987, y hasta hoy esa canción sigue sonando en las reuniones familiares. Lo que refuerza aún más el legado de Rabí es su historia de vida, marcada por la superación y el amor por su gente. Desde niño, superó un grave accidente que afectó su pierna, pero eso nunca le impidió brillar en los escenarios caribeños. Incluso después de alcanzar la fama, nunca se alejó de sus humildes raíces y mantuvo la misma dedicación de siempre. Cantaba con el alma, como si cada presentación fuera la primera y la última, algo que será destacado en el documental que se está produciendo sobre su vida. Curiosamente, la canción Volveré adquirió un nuevo significado tras su partida. La letra, que habla de regresar sin importar el tiempo o la distancia, se volvió casi una promesa eterna. Y Rabí realmente volvió, no físicamente, sino como leyenda, como inspiración, como un nombre grabado en el alma cultural de la República Dominicana. Su legado seguirá vivo, atravesando generaciones y tocando corazones. Como dijo su hija Zulinka tras recuperarse del accidente, mi padre no murió. Artistas como él no mueren, simplemente cambian de dimensión y se vuelven eternos. Y si te ha gustado este contenido, no olvides activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre esta historia y muchas más del mundo artístico. Hasta la próxima.